Hola chicos, muy buenos días. Hoy, a pedido de una alumna, vamos a hacer un videíto para poder resolver el trabajo de procedimiento de recolección de datos. Vamos a ver primero la parte de luego vamos a ir marcando dentro de en la guía el contenido más significativo de la guía para que ustedes puedan responder las preguntas. Les recomiendo que las preguntas las respondan de manera concisa, concreta, con sus palabras en lo posible, sin copiar exactamente la guía. No copien ni peguen porque es mucha información y las respuestas deben ser lo más acotadas posible. Medición de las actitudes. En la vida cotidiana las personas manifiestan negativas o positivas hacia lo que les rodea. El desafío es cómo conocer, cómo saber lo que está pensando el otro, lo que está opinando el otro. ¿Qué es una actitud? Una actitud es un conjunto de procesos de permanente y de evaluación. Yo con esta respuesta me conformo a la pregunta ¿qué es una actitud? Con percepción permanente y de evaluación, basada en conocimientos y orientada a la acción con respecto a un objeto o a un fenómeno. ¿Cuáles son los componentes que tiene una actitud? Tiene tres componentes. Un componente cognoscitivo, que se refiere a conocimiento, hace referencia a la persuasión que tiene la persona acerca del objeto, tal como la velocidad o la durabilidad de ese objeto. Por ejemplo, de estas marcas compraría. También tiene un componente que tiene que ver con los sentimientos, con el afecto. Son los sentimientos de la persona hacia ese objeto y lo califican como bueno, malo, regular. Un componente de comportamiento. Es la disposición que tiene una persona para responder con su comportamiento al objeto, cómo reacciona ante determinado estímulo. Es decir, que a la respuesta, a la pregunta, ¿cuáles son los componentes de la actitud? La respuesta sería tres componentes, cognoscitivo, afectivo y de comportamiento. La importancia que tiene la medición de actitudes en la investigación de mercados es la fuerte relación que existe entre una actitud positiva hacia determinada marca y su compra efectiva. Es mucho más probable que una persona compre el producto o el servicio de una empresa si tiene una opinión positiva a que si tiene una opinión negativa. Por ejemplo, cuando hay publicidades o aparecen en las redes algunas noticias sobre determinadas marcas que tienen problemas que están infectadas o que están pasadas nos está generando una opinión negativa, una actitud negativa y hace que no compremos ese producto determinado. Escala de medición de las actitudes. ¿Cuáles son las escalas más utilizadas en la investigación de mercado? La primera es una escala de orden de rango. Permite que el encuestado clasifique. Por lo tanto, es posible que se solicite al encuestado que ordene 5 productos de acuerdo a su gusto. Por ejemplo, teniendo en cuenta las siguientes características, ordene de 1 a 5 según la importancia. Clasificación. Una escala de clasificación requiere que el encuestado indique la posición en un continuo o entre categorías ordenadas que corresponden a su actitud y le da valores numéricos. Por ejemplo, ¿cuán satisfecho está usted con el servicio en general de nuestra empresa? Muy satisfecho, satisfecho, ni satisfecho ni insatisfecho, insatisfecho, muy insatisfecho. Eso sería la clasificación. Cuando le determinamos categorías al encuestado, y el encuestado tiene que señalar cuál es la categoría que se adapta a su posición definitiva. Escala de suma constante. Trata de medir la importancia relativa que tienen para el individuo determinados atributos o determinadas variables. Para ello se le pide que reparta un valor, por ejemplo 100 puntos, entre un conjunto de elementos, que sería lo mismo que asignarle un valor de 0 a 10. Aquí repartimos los 100 puntos en determinadas categorías. Cuánto le atribuimos al precio, cuánto a la cantidad de funciones, a la marca, al consumo, a la apariencia. Si estamos puntuando de 1 a 10, sería el precio 3, cantidad de funciones 2 y así sucesivamente, pero siempre teniendo en cuenta que el total de la puntuación tiene que ser 100.
Es decir, que llevamos la escala de orden de rango, escala de clasificación, escala de suma constante, escala de diferencial semántico, que es una técnica popular donde la principal aplicación se ha hecho en estudios de imagen de compañía y de marca. Generalmente el diferencial requiere que los encuestados evalúen un objeto con base a una escala de clasificación limitada en cada extremo por objetivos bipolares. Por ejemplo, les voy a leer la misma lista de características, pero vamos a asociar a dos bancos locales A y B. Imagínense por un momento que dónde ubicaría su personalidad, por ejemplo, divertida 1, aburrida 4. Entonces vamos a ir puntuando. Si es en el banco A es divertida, le vamos a asignar 4. Si es 1, si es aburrida, 4. Y si están más o menos en el medio de las posiciones, 2 o 3. Por último, la escala de Likert. La escala abarca una serie de afirmaciones relacionadas con la actitud en cuestión. Es una medida de actitudes diseñada para que el encuestado clasifique si está o no de acuerdo o qué tan de acuerdo o desacuerdo está con cada una de las oraciones. Comprar productos de marca. Estoy muy de acuerdo, estoy en desacuerdo o estoy muy en desacuerdo. Repasando entonces, ¿cuáles son las escalas de medición de actitudes? Escala de orden de rango, clasificación, suma concepción del cuestionario. Es realmente una tarea muy simple hacer responder a una persona lo que uno pretende utilizando una pregunta sesgada. ¿No cree que debería comprar nuestro producto que es más barato? ¿No le parece que mi producto es de mayor calidad? ¿Qué es un cuestionario en definitiva? Es un instrumento destinado a recoger datos. Presenta en modo formal las preguntas diseñadas para obtener la información que se desea. Entonces, un instrumento para recoger datos que presenta preguntas de manera formal. Se puede aplicar con la ayuda de una computadora, por teléfono, por entrevista, por correo o por internet. Que era en definitiva cuáles eran los tipos de encuesta que teníamos, cómo podíamos hacer las encuestas. Bueno, de esa misma manera podemos aplicar el cuestionario. ¿Qué es el diseño del cuestionario? Que se redactarán las escalas, dice acá, pero nosotros podemos reemplazar escalas perfectamente por preguntas. Es decir, que el cuestionario es la forma en que se redactarán las preguntas, a la luz de los objetivos completos del estudio en cuestión y del grupo de personas a la que va dirigida. Podría parecer que son fáciles de elaborar, pero sin embargo la confección de un cuestionario requiere una habilidad que tiene que ver más con el arte que con la ciencia. Entonces, el cuestionario es un arte o una ciencia su elaboración. Es un arte, porque no es una ciencia como la medicina, la matemática. Tenemos que poner mucho de nuestra subjetividad, de nuestros sentimientos para poder armar ese cuestionario. ¿Cuáles son las pautas para diseñar un cuestionario? Cuando el investigador llega a la fase del diseño, vuelva a releer los objetivos que se propuso. Ahora es el momento en que las preguntas respondan coherentemente a esos objetivos que me propuse en la fase inicial de la definición del problema de nuestra investigación de mercados. Para diseñar un cuestionario se deberán tener en cuenta consideraciones preliminares. Por ejemplo, ¿qué tengo que preguntar? ¿Quiénes son los encuestados? ¿A quién va a ir dirigido ese cuestionario? ¿Y qué métodos de obtención de información emplearemos para encuestar a esas personas? ¿Se dan cuenta que estoy marcando qué métodos emplearemos para encuestar? Lo más sintético posible la respuesta. No me copien todo esto en la respuesta, por favor. Traten de ir resumiendo y de cambiar por sus propias palabras. Formulación de preguntas. A la hora de elaborar un cuestionario, una norma general que hay que tener siempre presente es preguntarse a uno mismo, ¿por qué hago esta pregunta? Es muy común comenzar a pensar en la utilidad que vamos a recibir de sus respuestas, antes de analizarlo. Si sucede esto, usted tendrá un cuestionario muy largo, posiblemente con preguntas que no agreguen ningún valor a nuestro estudio.
¿Cuáles son las directrices de carácter general que nos ayudan a elaborar un buen cuestionario? Tenemos 3 directrices. Redactar las preguntas propias de la investigación. Esa es la primera. No preguntemos cosas que no tienen nada que ver con nuestra investigación. Cuando se está trabajando en el cuestionario hay que consultar constantemente las planteadas. Esa es otra directriz. Ir revisando, ir releyendo las preguntas. Y para cada pregunta, explicar la forma en que la información que obtendrá de sus respuestas le ayudará a aclarar las dudas que le plantea la investigación. Entonces, explicar la forma de la investigación. Esas serían entonces las 3 directrices para elaborar un buen cuestionario. Pautas básicas para elaborar un cuestionario. Aquí solo se mencionan las pautas a los errores más comunes en la confección de un cuestionario. No pretendemos ser exhaustivos, o sea, no pretendemos escribir todas las pautas básicas, sino las más comunes. Ser claro y preciso, esa es la primera premisa. Cuando redacte las preguntas, piense a quién se las va a formular. Generalmente el encuestado son personas normales que gustan de un lenguaje sencillo y comprensible, sin tecnicismo, sin palabras difíciles, a las cuales encuentran entendibles. No use palabras que puedan provocar respuestas. ¿A qué se refiere esto? A que no las indican la forma de responder. No lo llevemos al encuestado a responder de determinada manera, ya que esto es altamente negativo para un estudio que pretende tener seriedad. Un ejemplo típico de la vida cotidiana sucede cuando 2 personas se encuentran y una le pregunta a la otra, ¿cómo estás? ¿Bien? ¿Qué voy a contestar? Y sí, ya me dijiste que estoy bien. Estoy bien, obvio, por más que esté mal. No incluya 2 preguntas en una. Siempre hay que hacerles a una pregunta a la vez. Por ejemplo, si pensamos en la pregunta, ¿cree usted que el servicio de nuestra empresa es rápido y barato? Si responde sí, no sabemos si está respondiendo a que es rápido o a que es barato. Le preguntamos una vez, ¿es rápido? Y en otra pregunta, ¿cree que nuestro servicio es barato? Y por último, seleccione el formato de respuestas más adecuado. Se pueden emplear 2 tipos generales de formato siempre que un investigador elabore un cuestionario. Por un lado, las preguntas abiertas. Las preguntas abiertas son las que me dejan exponer todos mis sentimientos, me dejan explayarme en la respuesta. En cambio, en las preguntas cerradas, doy categorías de respuestas para que el encuestado seleccione la que más su gusto. Entonces, ¿qué son las preguntas abiertas? Son aquellas donde el encuestado tiene la libertad para escoger cualquier respuesta que considere adecuada. Con eso es suficiente para responder a qué son preguntas abiertas. En cambio, en las cerradas, se facilitan al encuestado la que mejor exprese sus sentimientos. Entonces, en esta tengo libertad de responder y en esta le doy categorías para que seleccione la que mejor expresa los sentimientos. Realice pruebas pilotos para saber si el cuestionario es comprendido por un posible encuestado antes de tomar todas las encuestas. Las ventajas que sin duda ofrecen las preguntas cerradas están relacionadas con la facilidad de su empleo en trabajos de campo y la reelaboración. Por supuesto que si yo tengo ya predeterminado cuánto puntaje le doy a determinada respuesta, basta con hacer una grilla una grilla de tabulación y ahí determinar cuántos respondieron que sí, cuántos que no, cuántos tal vez, y se puede determinar muy fácil una cuantificación. No obstante, los formularios de respuestas abiertas brindan mucho más información y posibilitan conocer el porqué de la respuesta, pero también son más difíciles de leer, más lentas de leer y más difíciles de tabular. Es lo mismo lo que sucede con los trabajos prácticos. Si yo hago un trabajo práctico con preguntas donde ustedes tienen que explayarse, voy a tardar mucho tiempo más en leer la respuesta de cada uno y por lo tanto voy a tardar más en poner una nota. En cambio, si les doy opciones, yo ya tengo predeterminado qué puntaje le doy a cada opción. El que respondió sí le pongo bien 10 puntos, el que respondió mal 0 puntos. Pero también tiene la desventaja esta pregunta cerrada que ustedes no pueden explicarme por qué pusieron sí o por qué pusieron no.
Instrumentos de investigación.